Por lo tanto, ahí hay un elemento clave y fundamental. Cuando planteamos que las empresas tienen que hacer bien su negocio, fundamentalmente nos referimos a que tienen que crear valor. Detrás de esto, ¿cierto?, hay todo un modelo económico que muestra cómo las empresas deben crear valor. Pero fundamentalmente decimos cómo no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer con lo que llamamos transferencias. Transferencias de riqueza. Transferencias de riqueza, en definitiva, ¿cierto?, es que alguien deja de ganar algo y lo gano yo. Las empresas no pueden someter a sus stakeholders a transferencias de riqueza. O sea, si yo le pago a una empresa para que me dé un servicio, evidentemente estoy dispuesto a pagar un valor que es probablemente un precio, disculpen, que probablemente es menor a lo que yo valoro ese servicio que me están entregando. Pero yo jamás esperaría, ¿verdad?, que lo que esté buscando esa empresa es hacer transferencias conmigo y me esté buscando mecanismos para sacarme dinero sin que yo me dé cuenta, ¿cierto?, a través de contratos con letras chicas o lo que fuese. Entonces, a la hora de hacer adecuadamente el negocio, hay un elemento fundamental de transparencia. Eso es hacer bien el negocio. Transparencia con mis clientes, transparencia con mis proveedores, transparencia con mis trabajadores, transparencia con mis accionistas minoritarios, ¿verdad? Donde, evidentemente, en muchas empresas los accionistas mayoritarios son los que tienen el poder. Y posteriormente, ¿cierto?, uno, pensando, ¿cierto?, en cómo avanzan las empresas, podrá hacer filantropía. O sea, las empresas podrán hacer donaciones, aquellas cosas que evidentemente, ¿cierto?, son relacionadas con el negocio o definitivamente aquellas que no tienen mucho que ver con el negocio. Fíjense que hoy día la responsabilidad social está, a ver si este es el que marca, está puesta por acá arriba, ¿eh? O sea, las empresas cuando hablan de responsabilidad social creen que lo que tienen que hacer, ¿cierto?, es generar mecanismos de donaciones y ser buenas. Claro, hoy estamos en una situación especial de catástrofe nacional y es un elemento relevante. Es importante que las empresas hagan bien esa actividad, a lo mejor un poco más filantrópica, pero fundamentalmente lo que necesitamos es que las empresas cumplan la institucionalidad. Es decir, no puede ser que haya empresas que prefieran pagar la multa a cumplir la institucionalidad, a eso me refiero en concreto, o que no la entiendan, y que hagan bien el negocio. Después está el resto. Entonces, cuando hablamos de transparencia, aplicado desde el punto de vista de cómo la empresa tiene que desarrollar su negocio en términos responsables, claramente hay un aspecto normativo que está en lo que es lo institucional y tenemos que ser claros y transparentes en términos de mostrar cómo las empresas cumplan las normativas. Y un segundo aspecto es cómo desarrollan su negocio. Y la manera como desarrollan su negocio tiene que ver con la relación que existe entre la empresa y el resto de los grupos de interés, ¿cierto?, stakeholders, como lo definía Freeman. Ahora, si vamos y miramos, ¿cierto?, el escenario en el cual estamos, por eso que decíamos, tenemos un fuerte desarrollo tecnológico. Claro, uno ve que la tecnología, ¿cierto?, está avanzando de manera dramática en términos de cómo, por ejemplo, penetra el uso, ¿cierto?, de la tecnología de Internet y cómo nos acostumbramos a usar esa tecnología. Vámonos específicamente a América Latina. Chile tiene la mayor tasa de penetración de uso, ¿cierto?, de Internet en América Latina, con un 50,4% de penetración, que es un elemento que tenemos que tener en consideración las empresas. ¿Por qué tenemos que tener en consideración las empresas? Porque, bueno, finalmente, acuérdense lo que decíamos al comienzo, información es poder. Y a la medida, ¿cierto?, que tenemos información, ¿me está sacando tarjeta amarilla? ¿Y cómo puede ser si me dijeron que tenía más tiempo? ¿Ah? Hay que tener trato simétrico. ¿Ah? Entonces digo que en la medida, ¿cierto?, que avanzamos en el desarrollo tecnológico, evidentemente vamos generando o transfiriendo el poder. Miren, si miramos, ¿cierto?, por ejemplo, en lo que hoy día está ocurriendo en las redes, crecimiento, ¿cierto?, de Twitter, 752% el año 2008. ¿Eh? Las cifras de 2009 están en evolución. 150 millones de búsquedas al día en Google. 2 millones de chilenos compran por Internet. La verdad es que son cifras bastante impresionantes y este gráfico tal vez muestra algo atractivo en términos de cómo tenemos que preocuparnos de cómo esto va evolucionando. Fíjense cómo se mueve la tasa de usuarios de Internet. Bueno, claramente está concentrada, ¿cierto?, por acá, la gran tasa de usuarios de Internet, pero el poder de compra en nuestra economía hoy día está por acá. O sea, el poder de compra está hoy día en muchos de nosotros que no somos asiduos, ¿cierto?, a usar esta tecnología. Esto se va desplazando. Evidentemente, esta gente ya lleva en el ADN el uso de la tecnología y, por lo tanto, ¿cierto?, lo que va a llevar es ese comportamiento finalmente a sus decisiones de consumo.
Y esas decisiones de consumo evidentemente van a impactar las empresas. Hoy día las impactan, por supuesto que las impactan, pero no las impactan de la manera como las van a impactar en los próximos años. Esto se va a desplazar, esta curva, ¿cierto?, se va a desplazar, porque en definitiva, ¿cierto?, el poder económico va a estar acá en pocos años más. Es impresionante, de hecho, cuando uno conversa con los jóvenes universitarios, mis alumnos, ¿cierto?, de pregrado, cómo estos aspectos que estamos conversando para ellos son fundamentales, cómo ellos se comunican todo en términos de incluso seleccionar, como decía recién, el restaurante al cual van a ir, a la fiesta a la cual van a ir, todo en línea. Y el poder del consumidor, bueno, se ve en casos como lo que hemos escuchado hace poco tiempo, ¿cierto?, en el caso de Toyota, ¿cierto? La revista Consumer Report, ¿cierto?, lo que hace es catalogar los mejores productos y los peores productos, y este año por primera vez recomendó no comprar un determinado modelo de Toyota. Se sabe que Toyota tenía información respecto a la falla que tenía uno de los modelos en el freno de ese modelo, y sin embargo no hizo nada. ¿Cuándo lo hizo? Reaccionó, y eso es muy malo. Reaccionó cuando finalmente los consumidores empezaron a ejercer presión y tuvo que retirar 8 millones de vehículos del mercado. Y hasta ahora, ¿cierto?, está pagando costos de multas de casi 20 millones de dólares, y eso va a seguir incrementándose. Es un tema que es bastante interesante de tener en consideración. Fíjense cómo eso va a impactar en la reputación de la empresa. Claro, uno puede decir, eso pasa con el tiempo, si recordamos casos como ya vamos a ver como Nike, pero sin duda que impacta dramáticamente y puede impactar de largo plazo, ¿cierto?, en la empresa. La sociedad civil organizada la vemos desde los años 90, cuando, la primera imagen, ¿cierto?, tuvimos aquellos datos de que la empresa Nike usaba niños en Pakistán para producir sus zapatillas. Uno podría decir, bueno, pero la gente sigue comprando Nike, sin lugar a dudas, pero fue uno de los primeros casos muy emblemáticos y que evidentemente generó todo un mecanismo para que la empresa Nike buscara mejores formas de producir. Últimamente, ¿cierto?, y esto está hoy día en proceso, hay toda una campaña llamando la atención a Nestlé y a los consumidores para que deje de cortar y erosionar, ¿cierto?, los terrenos de Indonesia con lo que es el corte de palmeras que se usan para producir un producto específico que es el chocolate, el Kit Kat, ¿cierto?, que está finalmente eliminando las palmeras donde viven los orangutanes. O sea, esta es una campaña que a lo mejor no se ve tan directamente, pero hay todo un proceso en el cual se dice, bueno, esta empresa está erosionando el terreno y lo que está poniendo en riesgo es la vida de los orangutanes. Quiero colocar dos ejemplos donde uno es claro, el de los niños pakistaníes, y este otro no es tan claro. Vamos en esa dirección. En Chile tenemos ejemplos, por supuesto que en Chile tenemos ejemplos. Todos hemos visto la campaña, ¿cierto?, para la Patagonia sin represas. Y la gente está informada. Hace 10, 15 años atrás, esto habría sido un elemento que para la empresa no hubiese significado riesgo. Hoy día es un elemento fundamental. El caso de Barrick, ¿cierto?, con Pascualama, esa foto corresponde a una protesta que hubo en Washington, ¿cierto?, cuando hubo una conferencia importante que asistió la expresidenta Bachelet, y donde ya allá se estaba reclamando, ¿cierto?, el caso Barrick, y el caso Patagonia ya está saliendo también en los periódicos americanos. Nos comenzamos a informar rápidamente. La empresa y sus stakeholders, podríamos decir entonces, es un elemento que ya no es solamente el accionista, está el cliente, el accionista, el empleado, los sindicatos, los proveedores, el regulador, sin lugar a dudas, la sociedad civil organizada, el medio ambiente, la comunidad. Tenemos que rendir y tenemos que buscar ser transparentes con cada uno de ellos. Es un elemento que es fundamental, y aquellas empresas que en definitiva no vayan en esta dirección van a ir generando costos importantes y, por qué no decirlo, castigadas a lo mejor por un mercado, como mostré antes, jóvenes que en poco tiempo más van a tener el poder de la información y el poder del dinero para elegir dónde compran y dónde consumen. Evidentemente esas empresas podrían estar en alto riesgo. Como decía recién, empresas y stakeholders, ¿cierto? Antes una empresa era considerada buena si daba trabajo. Hoy día ya no. Hoy día tenemos una serie de relaciones, como mencionaba, ¿cierto?, clientes, proveedores, sociedad civil organizada, que nos está mirando y está produciendo el escrutinio, nos está llevando al escrutinio público respecto a lo que estamos haciendo. Crisis de confianza y credibilidad. Con esto ya voy terminando. Lo que mencionaba recién, ¿cierto? Casos emblemáticos, como en Estados Unidos, ¿cierto?, Enron y otros que vinieron posteriormente, y acá en Chile también. El caso, nos tocó vivir hace poco tiempo atrás el caso de las farmacias, y una de ellas tomó la decisión de mirar
críticamente el problema y generar código de ética que permita autorregularse para que ello no ocurra más. Y se planteó como objetivo reconquistar al mercado chileno en términos de credibilidad y confianza del sector farmacéutico. Quiero y busco que los chilenos se sientan confiados y orgullosos de su sector farmacéutico, plantea, ¿cierto?, en su código de ética después de que ocurrió este problema. Uno podría decir, bueno, es una reacción, es reactivo, es cierto, es reactivo, pero es valorable el hecho que lo haya mirado, analizado, ¿cierto?, y lo haya puesto en el tapete y hoy día, ¿cierto?, tenga un comportamiento que va incluso en contra de las otras cadenas farmacéuticas. Las opciones finalmente empresariales son reaccionar o liderar. ¿Qué hacemos? O nos oponemos, o buscamos cómo hacerle el quite a la transparencia, o realmente tratamos de liderar en los sectores industriales donde estamos generando transparencia y entendiendo cómo se produce esa relación entre la empresa y sus distintos grupos de interés. Finalmente son esos elementos los que nos van a llevar a tener empresas exitosas, aquellas empresas que sean capaces de darse cuenta que la información ya no está en el bolsillo de ellas, sino que la información finalmente está bastante distribuida, van a ser aquellas que van a ganar. Fíjense, por ejemplo, en términos de valor, cómo si comparamos un índice accionario, ¿cierto?, estándar de Estados Unidos contra lo que se llama el Dow Jones Sustainability Index, ¿cierto?, que lo que mide es el índice de valor de las acciones de aquellas empresas que se declaran sustentables y que trabajan en esa dirección. El verde muestra, ¿cierto?, cómo aquellas empresas que se han declarado que van en la línea de la sustentabilidad son empresas que finalmente ganan más dinero. Respecto a la transparencia, el concepto es muy similar. Aquellas empresas que sean transparentes en un mundo de la información, donde el poder está, sí, como siempre, en la información, van a ser probablemente empresas que estén más arriba que aquellas que no lo hagan. Debemos cambiar de paradigma, ya no está todo centrado en una persona, personas que manejan toda la información. Eso ya es imposible. No puedo yo tener toda la información. Tengo que ser capaz de entregar y distribuir esa información porque finalmente la información está en todas partes. Tengo que ser capaz de juntarla. Hay un exceso de información. Hoy día se habla, ¿cierto?, de infoxicación en términos de información en exceso. Nos intoxicamos con información. Tenemos que ser capaces de seleccionarla. Tenemos entonces este cambio de paradigma donde las organizaciones tienen que ser mucho más creativas y trabajar en equipo. La transparencia finalmente, y con esto voy concluyendo, es un medio para conseguir definitivamente la confianza. Hay una crisis de confianza hoy día a nivel mundial en tema de lo que es empresas. Hay mucha gente que no le cree a las empresas y evidentemente hay un cuestionamiento a los modelos económicos que están por detrás, que tendrán que ser revisados, que tendrán que ser ajustados sin ningún inconveniente, ¿cierto?, en términos de mi postura. Pero lo que tenemos que tener claro es que la empresa es finalmente el motor del desarrollo económico. Por lo tanto, la transparencia tienen que asumirla y tienen que incorporarla como un elemento fundamental y de aporte de creación de valor, incluso de ventaja comparativa respecto a otras empresas. La transparencia, como digo, ¿cierto?, crea y refuerza la confianza y finalmente este mercado global exige más y más transparencia. A modo de ejemplo, como país, para incorporarnos a la OCDE, ¿cierto?, una de las cosas que tuvimos que hacer y que ya está en funcionamiento, y no sé si se habrá tratado en algún panel por ahí, es el secreto bancario. Y Chile, ¿cierto?, hoy día está abierto, cada uno de nosotros, a que el Servicio de Impuestos Internos pida nuestra información bancaria y pueda revisarla por razones justificadas, y ya no existe ese secreto bancario que existía. Y tuvimos, ¿cierto?, que avanzar en esa dirección para poder pertenecer a este club. En esa dirección vamos a tener que seguir avanzando, sin duda, como país, y nos afecta a todos. Evidentemente, ¿cierto?, todo lo que es este secretismo, todo lo que es ocultar, ¿cierto?, todo lo que es opaco, finalmente es un elemento que hace que las empresas sean más ineficientes y ganen menos dinero. Y hay, como decía, ¿cierto?, algunos estudios, la profesora Tessa Heps, el año 2006 lo plantea, con uno de los primeros estudios, ¿cierto?, en términos de mostrar cómo la transparencia impacta, ¿cierto?, en estos estudios, cómo la transparencia impacta en la economía, ¿cierto?, cómo impacta en el valor de las empresas, y finalmente ella predice un aumento importante por transparencia y revelación de datos financieros. Fijémonos además que las empresas incluso han avanzado en términos voluntarios en esa dirección. En Chile, el año 2000, se publicaba un reporte de sustentabilidad por empresas. El año pasado, disculpen, el año 2008, porque están recién en proceso los reportes del año 2009, se publicaron 50. Y vamos en un proceso de crecimiento significativo. O sea, las empresas se están dando cuenta que parece que es bueno dar cuenta. Y es bueno dar cuenta no solamente en el ámbito de la sustentabilidad, también en el ámbito de la transparencia. Bueno,
He querido referirme un poco, ¿cierto? Y quizás más que responder preguntas, Alejandro, he planteado más preguntas y tal vez lo podemos dejar para el debate en virtud del tiempo, ¿cierto? Doy las gracias y bueno, me incorporo ahí a la mesa inmediatamente.